¿Qué carajo acabamos de ver? Inter 4, Barcelona 3, partidazo por la vuelta de la semi, de la primera semi, ¿no? Que se define de esta Champions League. La verdad increíble, lo que lo disfruté como neutral fue una locura, una locura. Obviamente que creo que si sos hincha de uno de estos dos equipos habrás sufrido un montón, si sos hincha del Inter seguramente estarás feliz de la vida, si sos hincha de Barcelona habrás sufrido como creo que nos tocó a todos, ¿no? A mí se me viene a la mente un poquito aquel recuerdo de la 2022 contra Real Madrid que nos dan vuelta ese resultado en los últimos minutos. Pero bueno, a todos nos pasa, no siempre pasa el mejor. Creo que también eso es un poquito un debate si el Barcelona es o no el mejor equipo del mundo. Vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos a hablar del partido y obviamente, como siempre digo, este es un canal dedicado mayormente a su totalidad al City. Y vamos a ver qué aprendemos de esto. Siempre hay algo para aprender, siempre hay algo comparar, siempre hay algo que nos puede servir a futuro para ver en dónde está parado el City básicamente. Como le dije, hablando del partido, me encantó como neutral. Me pareció muy bueno, súper divertido, un montón de goles. Un poco extraño también porque el Inter es un equipo defensivo. Creo que cuando nosotros hablamos del Inter se nos viene a la mente un equipo especie Atlético de Madrid que se va a meter atrás, que tiene con qué atacarte, que tiene con qué hacer goles. Pero también siento que el Barcelona, es un equipo que ataca tanto y ataca todo el tiempo, deja tantos espacios, también le permite al Inter justamente tener bastantes posibilidades de gol claras, que fue como las tuvo, sobre todo en el primer tiempo. Antes de analizar un poquito, aclaro, obviamente no soy hincha ni del Inter ni de Barcelona, ni seguí las campañas de estos dos equipos como para poder dar un análisis como diciendo, bueno, tal jugador jugaba acá por esto, tal jugador estuvo en su mejor nivel, tal jugador... No, eso no lo sé. No lo sé, de hecho voy a tratar de analizar lo que vi en este partido, cómo venían los equipos, no lo sé. Y como les dije, esta temporada más que resúmenes no vi el Barcelona. Y si no ves partidos completos es muy difícil analizar y entender a un equipo. Pero bueno, como les dije, un primer tiempo lógico. Lógico por parte del Inter. A mí me pareció un poco ilógico por parte del Barcelona. Entiendo que es un equipo que le gusta atacar y está bien. Yo de hecho defiendo lo mismo. Me gustan los equipos que van a buscarlo. Que van a buscar los partidos, pero no siento que fuera tan necesario ir a lo loco, porque hay un empate, el Inter era local, así que también tenía algo de obligación, y el Barça siento que fue a atacar, pero muy desordenado, muy a lo loco, y sinceramente no me parecía que fuera lo más óptimo. En el segundo tiempo, si bien el Barcelona empieza a atacar, y si bien el Inter también está un poco más metido atrás, pero empieza a atacar más ordenado, ¿no? Como diciendo, mira, si perdemos la pelota, vamos a tener contras, pero no van a ser contras que nos liquiden tanto. En el primer tiempo, el Inter iba ganando 1-0 y yo había tuiteado en su momento que el Inter ya merecía ir ganando 2-0. Después vino el penal. Pónganle que polémicos son esos penales de VAR que se pueden cobrar, que se pueden no cobrar, pero independientemente del penal, el Inter ya merecía ir ganando 2-0. Había tenido una de Çalhanoğlu, una de Mkhitaryan, que las dos merecían haber terminado en gol, y había tenido varias contras que habían salvado lo justo. De hecho, ese penal viene de una contra que agarra Lautaro y que se estaba mano a mano ya contra Szczęsny. Básicamente, si no se tiraban a barrer de atrás, no, Lautaro iba a definir, y bueno, sabemos que es un 9 con categoría. Era muy probable que terminara en gol, no lo vamos a saber nunca, pero bueno, era una posibilidad de gol muy pero que muy clara. Así que el Inter se va al entretiempo 2-0, creo que merecido. Arranca el segundo tiempo, el Barça empieza a atacar, el Inter empieza a meter un poquito el culo atrás, también se empieza a cansar. Vamos a hablar de eso también ahora, algo muy interesante que está relacionado con el City. Se empieza a cansar un poco, consigue el primer gol el Barça, después de... que lo consigue Eric García, después de una contra. O sea, el Barça termina consiguiendo su primer gol después de una contra, algo loco, creo que fue un córner del Inter. Creo que el hacedor de esa jugada es Lamine Yamal, que la agarra en el borde del área grande, mete un enganche y limpia toda la jugada para poder iniciar la contra. Después ahí ya la contra se maneja bien y termina con el gol de Eric García. Muy buen gol. Para mí también dije que Eric García venía siendo el mejor defensor del Barça y de los mejores jugadores en cancha. Y después consigue el 2-2 con Dani Olmo, perdón. Se termina poniendo 3-2 en el minuto 87 con gol de Rafinha. Y en el minuto 93 Acerbi marca el 3-3 del empate. Creo que el Barça fue mejor en el segundo tiempo que el Inter, pero tampoco sentí que haya sido sumamente superior como para decir, no, mereció totalmente ganar la eliminatoria. Creo que el 3-3 estuvo bien. Y después era evidente que
Primero por cómo terminás el partido, anímicamente, siempre el equipo al cual se lo empatan, cómo pasan los penales. Llegás a esa instancia con un bajón anímico. Ejemplo, el que acabo de decir de la semi entre el City y Real Madrid, que Real Madrid empata el partido, vamos a la largue y nos termina liquidando porque el equipo se había caído anímicamente totalmente. Y encima también la misma situación que el local era el que había empatado. Entonces tenés al público a tu favor. Es algo que también se siente esa arenga. Encima, ya por los estilos del juego, el Barça tenía los jugadores cansados. El Barça tiene un equipo que tiene que entrar tocando el área. Va, por lo que vi, ¿no? Por lo que me mostró en este partido. No tira muchos centros. Había entrado Lewandowski en el último minuto. Creo que más había entrado para hacer tiempo que para otra cosa. Y termina jugando el alargue con Lewandowski. Lo cual creo que le termina jugando quizás un poco en contra. Porque si bien está bueno tener a Lewandowski en esta clase de situaciones que vos tenés que ir a buscar un gol como sea, pero no le tiró muchos centros a Lewandowski el Barça, y los que le tiró tampoco Lewandowski estuvo muy bien. Ya es un jugador grande, también supongo que habrá bajado su nivel esta temporada. No lo puedo decir porque no lo tengo visto. Pero bueno, se lo nota ya que no es el mismo Lewandowski hace 4 o 5 años atrás. Y el Barça tenía que entrar tocando y el Inter estaba cómodo porque sacando Lamine Yamal o bueno, Rafinha, que estuvo un poco apagado pero metió alguna que otra pelota muy interesante, no tenía con qué el Barça. De hecho, igual llegó. Sommer sacó una pelota increíble a Lamine Yamal. Tuvo un palo también Lamine, que pudo haber quizás empatado el partido. No sé si en un momento lo tuvo también para ganar, para poner el 4-3. Eso no lo recuerdo, pero bueno, creo que era para empatarlo. Y después ya no le dio nada. Pensé que en algún momento iba a empezar a tirar centros, a cargar por arriba. No lo hizo. Algo que yo considero que está mal. Soy también amante de la escuela Guardiola, la escuela Cruyff, de siempre jugar por abajo, pero creo que cuando vos ya no tenés tiempo no puedes estar 40, 50 segundos perdiendo el tiempo, moviendo la pelota de un lado para el otro, cuando la mayor cantidad de veces termina con un centro de todas maneras. Es como, dale, tirá al área y cargá, porque el rival cada vez que la pelota se va afuera te hace tiempo, o sea, te está tapando la jugada para entrar jugando justamente. Entonces es como tirar al centro y vas a tener por lo menos, en vez de una chance de un centro, por lo menos vas a tirar 3. Quizás no es el mejor centro, quizás no es la mejor posición, quizás es un centro frontal, pero muchas veces en este tipo de situaciones los nervios te juegan en contra y quizás hasta una segunda pelota, un error del rival te permite esa chance. El Barcelona no lo hizo, entiendo por qué, está en su filosofía, la respeto, pero bueno, es como yo veo el fútbol. El City muchas veces tampoco lo hace, y siento que es necesario. Es necesario en situaciones límites, por así decirlo. Así que bueno, tenemos finalista, en este caso que es el Inter. Para mí, justo finalista, jugó una semifinal enorme. Jugó una semifinal, creo, contra un rival que era superior a ellos. Y no solamente superior a nivel juego, sino también superior a nivel plantel. El plantel de uno y el otro creo que es abismal. No me voy a centrar tanto en el plantel del Barça, porque bueno, ya todos sabemos los jugadorazos que tiene y lo joven que es un plantel con mucho futuro. Pero acá viene lo que les decía de la comparación entre Inter y Manchester City. Jugó con un mediocampo que era Çalhanoğlu de 5, Varela y Mkhitaryan. O sea, Çalhanoğlu tiene 31 años, a mí es un jugador que me gusta, es un jugador muy ordenado, que sabe mucho con la pelota, pero no es que tampoco es un super 5. Después Varela también es un gran jugador, pero tiene 28 añitos, tampoco que es un pibe. Y Mkhitaryan, que tiene 36 años, que en su concepción de jugador, Mkhitaryan era enganche o extremo. Ahora está devenido obviamente a ser un jugador que ayuda más en el medio por una cuestión de edad, que no tiene tanto despliegue como antes o tanta velocidad para poder jugar en las zonas altas de la cancha. Pero a lo que voy, Mkhitaryan es un jugador que está jugando a un nivel increíble, que va a jugar a una final de Champions nuevamente, merecido. Creo que estuvo la del 2023 contra el City, no está inseguro, pero estoy casi seguro que estuvo. Y tiene 36 años y es un jugador que no rindió en el United, o sea, en el Borussia la rompió, pero en el United no rindió. Se lo sacaron de encima en un trueque por Alexis Sánchez, se fue al Arsenal, que el Arsenal tampoco rindió, y ahí después creo que se fue a la Roma. Es como... Quiero decir con esto, es un jugador que hace muchos años es un jugador normalito. Y nosotros, que pensamos durante gran parte de la temporada que nuestro problema era la edad de nuestros mediocampistas, tanto Bernardo, Gundogan, bueno, propio Kovacic, De Bruyne, acá queda demostrado, Çalhanoğlu tampoco es un 5. En sus inicios también era enganche cuando jugaba en el Milan, o más interior ofensivo, ahora está un poco más devenido también esa posición. Mismo caso pasa con De Bruyne, Bernardo, o el propio Kovacic, que eran más enganches cuando surgieron, ahora están jugando mediocampista. A lo que voy es que
Tampoco el problema es que tengamos jugadores que sean enganches jugando en el medio campo. Y lo sufrimos un montón. Y los jugadores del Inter, la verdad que me saco el sombrero. Porque es un mediocampo para mí normalito. Que rinde por sobre sus expectativas. Y eso habla muy bien del Inter. También entiendo que el City tuvo una temporada compleja. Que el problema del City no era solamente de la edad de los jugadores. También creo que era un problema mental. Era un problema físico que se notó. Creo que sacando a Bernardo, que siempre está bien físicamente. Ni Gundogan ni De Bruyne. Ni Kovacic, que tuvo algunas lesiones, estuvieron al 100%. Y obviamente el no tener a Rodri. Creo que era el jugador que maquillaba y ocultaba todos esos errores, todas esas carencias que tenía el City. Ahí está la diferencia. ¿A qué voy con todo esto, gente? Ustedes dirán, ¿por qué estás hablando del City? Obviamente porque es un canal dedicado al City. Pero que muchas veces, para pelear la Champions, no es solamente tener a los mejores jugadores del mundo. Que es súper importante, muy necesario. Pero cuando llegas a estas instancias, te das cuenta que el Barcelona, siendo mejor equipo jugador por jugador, y también creo que a nivel de equipo es una máquina el Barça, perdió contra el Inter y perdió bien. El Inter ganó bien y teniendo mucho menos. Es como el Inter es un equipo que tiene como resacas de otros equipos, ¿no? No es un jugador que ya no, mira, fueron y compraron a tal jugador. Es como un equipo muy normal. Y está bien, es probablemente el mejor equipo de la liga italiana. Pero eso también habla de cómo está la liga italiana en este momento, cómo está la Serie A. Pero bueno, en fin, ganó y ganó bien. Y el Inter va a enfrentar nuevamente a un equipo en una final que no tiene Champions, como fue en el 2023. Tanto sea Arsenal o PSG, que juegan mañana, les va a tocar el Inter. Veremos si el Inter vuelve a entregar y vuelve a darle a un equipo sin Champions su primera coronación en Europa, o esta vez toma venganza y se corona como campeón. Creo que justo finalista. Hablando un poquito del Barça para cerrar, fue el equipo probablemente sensación de la temporada, creo que junto con el Liverpool en un momento. El Arsenal, pónganle, aunque el Arsenal no tuvo un gran desempeño a nivel doméstico, tanto Liverpool y Barcelona fueron los equipos sensaciones. Liverpool se termina cayendo un poquito antes de Champions, el Barça siguió, parecía que iba a ser finalista, tenía el camino más sencillo entre comillas. Y ahí te demuestra que en la Champions no te alcanza solamente con jugar bien, con ser el mejor equipo, con estar en el mejor momento, porque los detalles te lo definen, los detalles, la experiencia, tener manias. Siento que el Barcelona también nos incluyo, no es que el City no lo haga, no es que no, el Barcelona se equivocó con esto y el City no se equivocaba nunca. El City también le pasaba, pero muchas veces pecó de no hacer el tiempo suficiente o no controlar un poquito mejor esos momentos del partido, que también es entendible porque es el primer año de Flick en el Barcelona y es un plantel muy joven, es un plantel que se tiene que hacer. Lo mismo nos pasaba a nosotros, gente. Hasta ganar la Champions cometimos un montón de papelones prácticamente por no saber cómo manejar los partidos, por no saber cuándo tener que atacar, cuándo tener que defender, cuándo tener que jugar más lento, cuándo tener la pelota, cuándo jugar a la contra, cuándo meterse un poquito atrás, cuándo ir a presionar. Y lo fuimos agarrando, los jugadores lo fueron agarrando y con experiencia. Y creo que Guardiola también fue aprendiendo. El City de la 2017 que queda eliminado contra el Liverpool, o en el 2018 queda eliminado contra el Tottenham, era un equipo que iba para adelante todo el tiempo. Y Guardiola terminó entendiendo que quizás eso no era lo mejor, porque terminaba quedando afuera contra equipos que en ese momento eran peores que el City. Y después empezó a ir construyendo un equipo que controlaba mejor los partidos, que atacaba por momentos, en otros momentos se cuidaba con la pelota. Empezó a levantar, consigue llegar a una final, la pierde, al año siguiente llega a la semi, pierde contra el Real Madrid, aprende de eso y bueno, ya después creo que vemos al mejor City en la 2023, al City más maduro para jugar este tipo de competiciones, que es muy difícil. No tiene nada que ver una liga con los playoffs de Champions, nada, pero nada que ver. Creo que queda totalmente demostrado y también queda demostrado por qué el Real Madrid la gana tantas veces, porque el Real Madrid es un equipo que sabe jugar mucho mejor los playoffs, los mata-mata, las llaves, como quieran llamarlo, que una liga regular. Por lo menos este Real Madrid, o bueno, el Real Madrid en los últimos años, quizás que ahora no sé, venga Klopp, que es un técnico distinto, que tiene otras maneras de ver las cosas, a que el Real Madrid es un equipo más regular a lo largo de la temporada. Pero con Ancelotti era como que estaba dormido y se despertaba cuando se tenía que despertar, sabía sufrir, te jugaba de contra, equipo firme atrás, jugadores rápido arriba, aprovechaba sus virtudes y los defectos del rival e iba ganando. Y también, como les dije, tener un poquito de los jugadores al ganar tantas Champions, creo que
que tenían como esa forma de saber controlar los momentos, como les digo, que les pasa a los equipos que son jóvenes, que son inmaduros, que se están formando. Ejemplo, Liverpool, un equipo que si bien tiene un montón de jugadores importantes, como es Salah o Van Dijk, también un equipo que está entrando en una transición, una renovación, y el Barça ni hablar. El Barça está repleto de jugadores jóvenes, que bueno, que si siguen por este camino, en algún momento se les dará la Champions. Espero que no, porque quiero que la gane el City. Pero bueno, lo lógico es que la sigan peleando porque tienen un gran plantel. También es difícil quedar eliminado, porque como puede servirte de aliciente para pelearla la siguiente temporada, puede ser un bajón anímico y que los jugadores dejen de creer en el técnico, por ejemplo, que ha pasado en un montón de ocasiones. Y no sé, creo el ejemplo más claro es cuando pierde el Tottenham con Pochettino. Decís, che, no, mirá, quizás los jugadores, viste cómo son los jugadores, que son bastante egocéntricos. Dicen, no, mirá, por este tipo quedamos afuera. La verdad que el planteo de Hansi Flick fue horrible. Si hubiésemos jugado como yo pensaba el partido, como nosotros queríamos, ganábamos. Y ahí es donde empiezan todos los problemas que conocemos en el fútbol. Pero bueno, no podía dejarlo pasar por alto porque, bueno, amo el fútbol, me encanta, la pasé muy bien, como, insisto, como hincha neutral. Y es lo que tenemos que ver para volver a estar en estas instancias el año que viene. Siento que estamos lejos, ok, siento que estamos lejos, pero no tan lejos. Me parece que hay un equilibrio nuevamente en Europa. Ese equilibrio que creo que lo habían tanto el City como el Real Madrid, quizás el Liverpool en alguna temporada, o el Bayern, que como que está muy lejos de los demás. Creo que ahora los equipos están más justamente emparejados. Creo, siendo Barcelona, Inter, Bayern, Real Madrid, Atlético de Madrid, Arsenal, PSG. Tengo ya ahí 7 equipos. Propio Aston Villa, que hizo una Champions excelente. Y seguramente me esté quedando con alguno más. Pero el City, si el año que viene vuelve. O sea, hay como 10 equipos que, entre comillas, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y eso está bueno. Eso creo que está copado. Y como les dije, si estamos viendo que un equipo finalista tiene a Mkhitaryan, a Çalhanoğlu y a Varela en el mediocampo, que el mejorcito creo que es Varela, que insisto, a mí tampoco me parece una locura de jugador, nosotros también podemos estar ahí. Obviamente que nuestro problema este año fue el mediocampo, pero tampoco creo que podemos recaer solamente a eso. Es cuestión de hacer un recambio. Quizás el problema sea psicológico, sea de mentalidad. Traer jugadores que tengan hambre, que quieran ganar. También más jóvenes, obviamente, porque el hambre viene un poquito de la mano con eso a veces. En este caso no, porque se quitarían a Çalhanoğlu, van a trabar con la cabeza. Pero bueno, es cambiar la mentalidad, que Guardiola adapte y mejore al equipo, lo prepare y volver a competir. Pero bueno, quería tener esta charla con ustedes. Déjenme saber obviamente qué opinan en los comentarios. Si querían que pase el Barça, si querían que pase el Inter, cuál fue el que merecía, si el Inter es un justo finalista. Insisto que para mí sí. Y contra quién quieren que se enfrente en la final. Yo no lo voy a decir todavía, gente. No lo voy a decir, quizás lo diga mañana después del partido, que voy a hacer un videito también sobre eso, porque tengo ganas de verlo. Me parece que va a ser un partido muy interesante. No sé si con tantos goles como esto es una locura. Pero bueno, nos vamos a divertir. Vamos a divertirnos un poco, gente. Vamos a divertirnos un poco. Ya está terminando la temporada. Nosotros estamos sentaditos en el sillón, viendo, preparándonos para la temporada que viene, si todo sale bien y podemos lograr esa clasificación a Champions. Así que bueno, gente linda, les dejo un abrazo enorme. Nos vemos en próximos videos y chau.